estáis, ¿vale? Y luego las personas que lo vayan a ver por YouTube, bienvenidos a este directo. En este caso tengo el placer de presentaros en este primer directo a Héctor Robles, ¿vale? Él es fisioterapeuta y educador físico deportivo, aunque ahora se presentará y me presentaré yo como burro el último. Y vamos a hablar, bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que es la fuerza y la importancia que tiene desde el aspecto eh, postquirúrgico, que es donde puede haber una primera demanda de necesidad de trabajar la fuerza, hasta, por así decirlo, el día a día, ¿no? Vamos a hacer como un cronograma y vamos a ir repasando todos esos conceptos. Y luego también decir que podéis quedaros perfectamente porque no vamos a, por así decirlo, alargar el directo, va a ser cortito. La intención es que sea un coffee break. En este caso es mala hora porque está jugando el Real Madrid hoy miércoles 24 y es la hora más o menos de la cena, pero bueno, hacer ahí una cena con ustedes. En este caso voy a presentar a mi compañero y bueno, voy a dejar en este caso que se presente él. Buenas, Héctor. Muy buena. ¿Qué tal? Preséntate un poquito, ¿vale? Di de dónde vienes, qué haces, qué te gusta y Bueno, pues cómo ves la fuerza. como tú has dicho, me llamo Héctor y actualmente soy ya fisioterapeuta y estoy terminando el grado en Ciencia del Deporte. Sabes que me queda el TFG solo. Es muy interesante el TFG. Si vuelvo aquí lo expondremos y lo debatiremos sobre él, pero está en proceso todavía. De todas formas, tú sabes que ya he estado yo manejándome ahí por los mundillos de la preparación física, tanto en equipos de fútbol de la provincia, como también en equipos de natación, que tuve la oportunidad con nuestro club de toda la vida. Y luego como fisioterapeuta también tengo experiencia, un poco más larga, y sobre todo en residencia, pero también en deportiva. Incluso fui a un campeonato de Andalucía, no sé si te acuerdas, Uh Campeonato de -huh. Andalucía femenino sub-17 creo que fue, y además lo ganamos. Fui el primer invitado, la primera vez que iba a un campeonato, porque allí la gente ya estaba muy metida y era preparador físico, llevaba varios años, y yo era el primer año y pum, del tirón. Así que súper Diste suerte, contento. como amuleto diste suerte para el campeonato. Eso es lo que me decían todos, que le había dado suerte. Y bueno, ¿y tú por qué decidiste en este caso, Héctor, hacer fisioterapia y combinarlo con ciencias de la actividad física y el deporte, ¿no? Que es el grado que fecunda al educador físico deportivo? Pues mira, lo primero que puedo decir es que desde siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y yo creo que el mayor problema que puede tener una persona, antes que incluso el dinero, es la salud. Cuando tú no tienes salud, todo se te echa encima. Entonces, ¿qué es mejor que ayudar a la persona con su salud? Y aparte, está la tendencia que yo he tenido desde chiquitillo a hacer deporte. Entonces, yo que también he estado practicando en natación, que yo me lesioné de los dos hombros y sé lo que era un proceso de readaptación y rehabilitación, pues me llamaba mucho la atención eso, unir las dos cosas, ¿no? El ayudar a alguien con su salud y además ponerlo en práctica para que vuelva a su deporte. Uh Así -huh. que por eso me interesó y además se me dio la oportunidad de poder realizar las dos carreras a la vez por ser alumno de altas capacidades Uh y -huh. vamos, ya está casi terminada. He tenido suerte en eso. ¿Tu TFG sobre qué era? ¿Cuál era la temática principal en este caso? El edificio es el de Inés. El de, bueno, me puedes decir los dos, el de fisio cuál hiciste y el de Inés cuál estás terminando. Pues mira, el de fisio, a pesar de esto que he dicho, de toda la atracción que tengo por lo deportivo, me enamoré de la fisioterapia respiratoria en Roma, en mi Erasmus. Entonces también quise enfocar mi TFG a eso y se titulaba Diferencia espirométrica y toracométrica, que básicamente sé que suena muy lioso, pero espirométrica es la capacidad que tiene tu pulmón para los volúmenes que puede coger y toracométrica es cómo varía la caja torácica en esa respiración. Entonces, era esas diferencias entre nadadores, futbolistas y personas sedentarias. Los Pues resultados la verdad fueron que muy interesantes. Y ahora el muy de café interesante.
el de CAFIT es una revisión narrativa sobre el ejercicio terapéutico, para sentar algunas bases y ver lo que está publicado, porque sabemos que hay mucha controversia hoy en día y me apetecía, yo desde mi dualidad, creo que puedo tener un enfoque bastante neutro y no barriendo para casa, como puede ser desde otra Sí, al final conferencia. lo que se busca es la multidisciplinaridad y el de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Nosotros, en este caso, con el tema de la fuerza. Me voy a presentar yo de forma muy rápida, ¿vale? Aunque supongo que las personas que me siguen me conozcan. Bueno, pues yo me llamo Jacinto, en este caso yo hice Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente estoy terminando un máster en Actividad Física y Salud. Tengo también diferentes títulos, cursos aparte, con el tema de neurofisiología del dolor, embarazo y posparto, uy, que se me cae la cámara ahora, embarazo y posparto, todos estos temas que yo considero que son importantes y que toda persona tiene que tener siempre enfocado, ¿no? Y en este caso, mi afán, ¿no? Es pues ser educador físico deportivo y enfocado sobre todo a la salud. Pero salud no es solamente personas que tengan un problema o tengan una patología. Al final salud es toda esa ausencia de todos estos componentes que nos van a hacer que tengamos una calidad de vida positiva y que busque una salud positiva, ¿no? En cuanto física, mental y social. Ahí es donde a mí me gustaría focalizarme. Y hoy vamos a hablar, ¿vale? Ya para introducirnos una vez que nos hemos presentado, sobre todo del tema, qué es la fuerza y cómo, qué cronograma, ¿no? Por así decirlo, qué historia podríamos hacer hoy en este directo de la fuerza desde un postoperatorio hasta el día a día. Y vamos a sacar diferentes tips a modo de píldora sobre qué diferencia hay entre sexo, o me gusta de mejor llamarlo género, que no hay tanta diferencia como se cree, qué importancia tiene el, por así decirlo, la fuerza tanto para personas que tienen patologías como que no. Y un aspecto muy importante y que las personas no conocen es la diferencia que hay entre trabajar la fuerza de forma neurocomponente, por así decirlo, y qué diferencia hay de trabajarla con focalizándose en la hipertrofia, ¿no? Porque yo soy de los que piensan que el fisiculturismo ha hecho mucho daño, sobre todo en el género y en la visión que tienen las personas hacia la fuerza. También nosotros tenemos mucha culpa, ¿eh? Con el tema del marketing y demás, siempre sacamos a una persona fuerte e incluso ya se cree que una persona que más o menos tenemos una composición corporal media, no podemos hablar de fuerza porque no estamos macizos, ¿no? Por así decirlo. Y hoy queremos sobre todo educar sobre esto. Bueno, vamos a empezar por el primer punto. Me gustaría que me dijeras en pocas palabras qué es para ti la fuerza, como definición, porque hay muchas definiciones, pero para ti, ¿qué es la fuerza? ¿Una pregunta para mí o para el chat? Bueno, en este caso para ti, el chat también puede opinar, ¿vale? Puede decir que es para ellos la fuerza, mientras que nosotros estamos hablando, pero me gustaría que tú mientras me dijeras cómo entiendes tú la fuerza, qué es para ti la fuerza. Bueno, es una definición muy amplia, pero sabemos que es una cualidad física y de las que tenemos la resistencia, la fuerza, la agilidad, la coordinación, algunas me habré dejado. Y la fuerza se basa en la capacidad de empuje, de tracción, de levantamiento y todo lo que tiene que ser el arranque del movimiento. Si la resistencia podría ser el aguante durante el movimiento, para mí la fuerza es el motor, lo que permite el arranque y el mantenimiento de cada paso. Luego ya estará en No, yo juego. la verdad, sí, ¿Perdón? sí, 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 sí. No, no, di. Entonces, si imaginamos el cuerpo como un tren en marcha, la resistencia sería el engranaje que está moviéndolo cada 2 por 3 y la fuerza es el motor, el que lo impulsa. En cuando vas corriendo, lo que hace que cuando tu gastrocnemio se contrae, ¡pum!, que puedes avanzar hacia adelante. Luego está la coordinación intramuscular y luego la agilidad, que tú sabes que es la coordinación entre los músculos para poder hacer un cambio de dirección o lo que sea. Es una definición un poco diferente de lo que se puede leer en un No, libro. la verdad, te voy a ser sincero, me encanta que hayas dado esa definición y la voy a complementar con la que yo te voy a decir.
porque siempre se ha creído que fuerza es igual a masa. Es decir, siempre se ha creído que ser más fuerte es levantar más carga, ¿no? O levantar más masa. Y me ha gustado lo que has dicho del motor, porque hay que entender que incluso cuando estamos corriendo, una pisada, hay fuerza. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que está trabajando un jumping jack, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio típico de tijera, ¿no? Que estamos aquí, para quien no los conozca. No, eso es cardiorrespiratorio. Y ahí lo que está mejorando es la capacidad aeróbica. Vale, puede tener un componente, pero el cuerpo hay que entenderlo como un todo, ¿no? Y al final, en ese gastrocnemio o en ese conjunto de músculos funcionales, todo parte de una contracción. Y una contracción, ¿entiendes? Entre estructuras sarcoméricas va a haber una aplicación a la fuerza, ¿vale? Todo tiene su componente cardiorrespiratorio, su componente de fuerza, su componente de equilibrio. Es decir, no es como se dice, no está trabajando propiocepción. ¿Y qué pasa? Que con la fuerza no trabajas propiocepción, ¿vale? Entonces es un tip que tenemos que dejar. Yo quiero hablar de la fuerza, en este caso, de forma rápida, ¿vale? Porque yo entiendo, por ejemplo, la fuerza como físicamente es masa por aceleración. Entonces hay que entender que también esa aceleración, esa velocidad, esa aplicación de fuerza es meramente la fuerza. Si lo vemos desde un punto de vista fisiológico, ¿no? Hay físico, fisiológico. Si nos vamos de un punto de vista mecánico, es la capacidad que tiene un objeto, en este caso una persona, de vencer una resistencia o incluso de modificar el estado de reposo que tiene un objeto, ¿no? Por así decirlo. Incluso hay que meterle el componente de inercia, ¿no? Porque ahora se ve con el tema de las kettlebells y demás, a un objeto yo no solamente modifico su estado de reposo o de movimiento, sino que también disminuyo o aumento la inercia que tiene ese objeto, ¿no? Y eso también es muy importante de tenerlo claro. Y por último, hay que entender, lo tengo aquí en mis apuntes, con que, por ejemplo, cuando estamos jugando al fútbol, siempre se ha creído, y pongo el fútbol no, porque ahora, por ejemplo, está jugando Real Madrid y nos viene bien hablar del tema, ¿no? El boom que ha hecho que la fuerza haya aparecido en el mundo del fútbol es porque se ha entendido este deporte, en este caso, con un componente completamente diferente, porque en voleibol se veía que en el mismo salto la fuerza es fundamental, ¿no? De hecho, la mayor lesión es el tendón rotuliano, tendinitis rotuliana. Pero en los cambios de ritmo, en un sprint cambio de ritmo, eso es fuerza pura. Y es donde hemos visto que la preparación física en España se ha quedado un paso por detrás y como países como Alemania, que antiguamente eran ligas secundarias, han aparecido ahí y lo estamos viendo ahora en la Champions, cómo están destronando al fútbol español, ¿no? En ese caso, para mí la fuerza es eso, es la capacidad de vencer una resistencia, pero sin olvidar el componente fisiológico de velocidad, ¿vale? Masa por aceleración, en este caso aplicada a la velocidad. Por mi parte, en este primer punto nada más, si tú tienes que añadir algo más, si no pasamos rápido al segundo. Bueno, en relación a lo que ha dicho del fútbol, hoy en día vemos atletas que cada vez están más musculados. Y cuando decía Pep Guardiola que el Madrid estaba lleno de atletas tan fuertes y necesitan fuerza. Incluso tú y yo hemos vivido en natación que pasábamos de entrenar todo agua a empezar a tener gimnasio, horas de gimnasio, porque la fuerza no se puede separar de la resistencia. Y en un deporte como en natación, en la brazada, el impulsar el agua hacia atrás necesita de un buen músculo, una cadena del miembro superior que sea capaz de vencer esa resistencia. Pero quiero decir también que no todo es fuerza. Siguiendo con el hilo de que son inseparables, incluso una gran masa muscular sin una resistencia bien entrenada, se me cae. Sin una resistencia bien entrenada es una sobrecarga para el corazón. Tú imagínate tener muchísima masa muscular, pero no tener un corazón preparado para poder soportar esa carga. Incluso que ese músculo, que esté tejido metabólicamente activo, tenga un buen motor.
una buena mitocondria, una buena capacidad de oxidar grasa, una buena... O sea, si nos metemos en materia, nos alargaríamos muchísimo, nos da Mucho. para varias charlas. En este caso vamos a pasar al segundo punto, ¿vale? Vas a empezar tú a hablar como fisioterapeuta. Me gustaría que empezara hablando también un poco sobre el tema de qué es para ti la fuerza o la importancia que tiene en una postoperación. Bueno, cuando tú me hablas de postoperación, se me viene a la cabeza mis horas de práctica, ¿no? Y en los encamados que tenía en UCI, que era sobre todo neuro, ¿no? Pero postoperatorio puede ser también una intervención en la muñeca o un hombro intervenido, un tobillo. Pero entonces, a mí, cuando yo oigo postoperatorio y fuerza en el postoperatorio, incluso tratamiento, ¿no? Un tratamiento de fisioterapia. Yo no puedo dejar de pensar en dos cosas. Yo creo que hay dos cosas principales, que sean la movilidad y la fuerza. Las pondría al mismo nivel porque me parecen muy importantes, pero está claro que en situaciones extremas lo que priorizan es la movilidad, porque, por ejemplo, en un estado comatoso, donde una persona no puede, en coma, no puede moverse por sí mismo, hay que realizar una movilización para que esas estructuras del músculo, de los tendones, de las articulaciones, de las cápsulas, se mantengan. Y luego, si es capaz de moverse, se le aplicará la fuerza y se le trabaja la fuerza. De hecho, en fisioterapia siempre se puede realizar una movilización pasiva, pero se recomienda que siempre que sea posible se realice o activo-pasiva o directamente activa. Entonces, para mí, primero comenzaría por una movilización. ¿Y por qué una movilización? Tenemos un cuerpo que el ser humano funciona de la siguiente manera. Yo tengo unas estructuras y mi cuerpo tiene que mantener esa estructura. Yo tengo un alquiler de mi bíceps, de mi tríceps, de mi antebrazo, de mi cuádriceps. Y ese alquiler lo tengo que pagar día a día. Si yo veo que algo no está funcionando, que algo no está dando beneficio, no funciona, entonces dejo de alquilarlo. ¿Para qué estoy Totalmente. dedicando yo recursos, sangre, oxígeno, nutrientes a una parte de mi cuerpo que no se está moviendo, no es útil? Entonces, ¿qué hago? Dejo de alquilarla, dejo de utilizarla, incluso a nivel cerebral se va olvidando. Las partes que no se utilizan, a nivel cerebral se va reduciendo la cantidad de materia que se le dedica. Entonces, muy importante la movilidad también, porque sabemos que nuestra estructura es como un gel. Los músculos son un gel, que cuando deja de utilizarse está muy duro y cuando necesita una movilidad para que se vaya alargando, incluso cuando estás calentando, el calentamiento utiliza eso. En un calentamiento estás elastificando la estructura musculotendinosa. Y justamente hoy mi compañero Luis publicaba un post muy bueno sobre las sustancias tisotrópicas y digo, coño, justamente viene al pelo. Entonces, se hace por eso la movilidad para mantenerlo. Algo que no se mueve, como decía él, se vuelve rígido, como si fuera, él decía, un bote de miel, que si no le das movimiento, la miel está dura. Eso es lo que pasa en un comatoso. Si tú no le das una movilidad, no se mueve, acaba rígido. Entonces, al menos mientras que no se puede mover, lo importante es movilizarlo pasivamente, que es la cinesiterapia que se produce en los hospitales. Y luego, cuando ya sea capaz la persona, la fuerza. La fuerza súper importante. ¿Y por qué no de la fuerza y no la resistencia? O la agilidad o la coordinación. Y para mí es muy sencillo porque si pongo el ejemplo de una persona que, por ejemplo, una fractura de tobillo, ¿vale? Primero la movilización y tal, la carga óptima, y luego la fuerza, porque si yo no soy capaz de mantenerme en pie, ¿cómo voy a dar un paso? Voy a ciclar en una bicicleta. No puedo. Primero tengo que poner los cimientos de la casa. La fuerza son los cimientos. Y luego las paredes sería la resistencia. Y por último, la agilidad, la coordinación, los cambios de dirección. Pero si yo no tengo una fuerza, si yo no tengo un motor del tren que me lo mueva, no puedo empezar con otra cosa. Es básico. Al Así que final es lo que extrapolamos a lo que hemos dicho antes como definición, ¿no? Que hasta una simple zancada
tiene un componente de fuerza estructural entre sarcómeros, ¿no? Que la fuerza no es simplemente levantar mancuernas, sino que hasta cuando estamos corriendo, el simple movimiento masa por aceleración que tiene el propio músculo al correr es fuerza también. Lo que pasa es que tenemos una supercompensación en otros componentes, ¿no? Y de hecho, Sigue lo que estaba. en área hospitalaria, cualquier fuerza que se ejerza es muy simple, porque la persona no tiene los requisitos para ponerse a hacer con mancuerna o con una goma elástica. Cualquier movimiento, aunque sea un isométrico, imagínate a alguien que tiene un yeso, una pierna enyesada completamente. Se apuesta por el isométrico porque aunque no haya movimiento, hay contracción y se está manteniendo la fuerza. Entonces, súper importante mantenerlo, aunque sea con pequeñas cositas. Empezando desde puesto abajo, se va escalando, 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 escalando y llega un momento en el que estás en la bicicleta. Si yo, por ejemplo, te pusiera un pequeño caso práctico, ¿no? De una persona que vivió de cerca, una persona que, bueno, que ha tenido una fractura limpia haciendo esquí y, bueno, pues le han puesto una barra que perfora todo lo que es el húmero desde la zona alta, ¿no? Hacia el codo. Y bueno, tocándole y demás, pues ha tenido problemas con el tema de los ligamentos de los tendones de los manguitos rotadores. Y entonces es una persona que está muy preocupada y que está con el tema de la fuerza, lo ve como un poco, ¿no? Con vértigo. ¿Tú qué le recomendarías y cómo empezarías en ese postoperatorio? A ver, habría que ver su capacidad, algunos test de movilidad y cuánto de cuajado está la operación. Pero yo, según lo que me cuenta, lo primero que veo es un miedo, un rechazo hacia el movimiento, hacia la fuerza, que es normal. Tienes un hierro metido en el brazo. Es normal que te dé miedo. Ahora ya está la capacidad del profesional para quitarle ese miedo, educarle en ello y empezar con pequeñas progresiones. Es que no tampoco es tan necesario crear simplemente con uno isométrico al principio vamos a trabajar, venga, inténtame las rotaciones. Le coge el brazo y le gira la mano, rotaciones bien, flexiones, abducción, aducción, una toma de contacto, que haya un despertar y el cerebro también empiece a recordar que tiene un brazo, si ha estado descayolado, que recuerde que tiene un brazo. Entonces ya estás activando la musculatura, los tendones, las cápsulas articulares, todos los receptores de estímulos que tiene ahí, los capilares, los vasos sanguíneos y los nervios. Y al final el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todo. Entonces, con pequeñas cositas empezaría yo con él. Isométrico y luego un poquito de concéntrico si me permite la movilidad. Ir ahondando. Cada caso es un mundo. Así que... Pero lo importante es que fuerza y movilidad tiene que empezar desde cero y sin miedo, siempre con una preparación detrás y un asesoramiento. ¿Qué es para ti la fuerza en la salud? Y enlazamos con el tercer punto. La fuerza en la salud. Importancia. Claro, es que fuerza en la salud, nosotros damos fuerza para personas que no tienen ninguna patología y quieren obtener unos niveles cardiovasculares, por ejemplo, o respiratorios mejores, ¿no? Pero para mí, incluso mezclaría fuerza para la salud con fuerza para la patología, porque realmente las bases son las mismas. Tú tienes unos efectos que produce la fuerza y el ejercicio. Tú tienes creación de la biogénesis mitocondrial, la mejora del perfil lipídico, en el cerebro la plasticidad de las neuronas, las arterias que sean más flexibles para bajar la tensión, muchísimo, incluso la secretación de serotonina, endorfina, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y tú eso lo quieres desde que estás aquí en patología hasta que estás aquí. Los efectos son los mismos. Los efectos son los mismos, porque si yo, si a una persona, por ejemplo, con un Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica en la que las bandas de mielina se destruyen por una enfermedad autoinmune,
Yo lo que querré también es potenciar el sistema nervioso mediante el ejercicio. Sabemos que hay una regeneración, etcétera, etcétera, y un mantenimiento mediante aporte sanguíneo, nutrientes. Y luego, si yo quiero a una persona mayor que en realidad no tiene una patología porque se avejez, porque todos envejecemos. Y yo, por ejemplo, ahora puedo estar desarrollando una patología que sea mi miopía. Y en una persona mayor, con vejez, tendrá sus patologías, pero es proceso de la vejez, que no es como un cáncer o un EPOC, sino que es simplemente natural, proceso de envejecimiento. Entonces, el mismo ejercicio para él puede servirle para mejorar su memoria. Lo que quiero decir es que las bases siempre son las mismas y desde la patología hasta la salud, para mí es un continuo. Tú lo ves, yo lo veo exactamente igual que tú. Yo veo que no hay que discrepar en encasillar las cosas, ¿no? Hay una frase muy bonita que decía el otro día Luis, que le había dicho Seba, un compañero de psicología, que no hay que ser disciplinarios, ¿no? O algo así era, sino hay que ser interdisciplinarios en conocimiento, ¿no? Llegar a un intrusismo mental, ¿no? Por así decirlo, de conocimiento. Si yo al final no entiendo lo que va a trabajar el fisioterapeuta, es muy complicado que yo pueda aplicar lo que sigue el fisioterapeuta a lo mío. Lo importante no es, vale, yo ahora he terminado el fisio, me voy al educador físico deportivo a coger forma. No, es que en medio hay un proceso de readaptación en el cual yo tengo que trabajar de forma conjunta. Yo, por ejemplo, para mí la fuerza en la salud va encaminada sobre todo a que las personas, aunque creamos que estamos muy sanas hoy día, siempre tendemos a buscar o a trabajar las cosas cuando hay miedo, ¿vale? El miedo es muy peligroso. Y me gasto a lo mejor 80 euros en ir a un ginecólogo porque creo que tengo un papiloma o un cáncer de útero, pero no me gasto 80 euros en trabajar la fuerza o no me lo gasto gustosamente con un educador físico deportivo porque no veo esa distancia, esos beneficios a largo plazo. Para eso estamos hoy aquí. Y lo que quiero decir, la píldora que quiero lanzar es que incluso en el envejecimiento se ha visto que se produce una pérdida brutal de funcionalidad, llegando incluso a denominar a las personas con el término de fragilidad. Hay test que evalúan la fragilidad que tienen las personas. Incluso estamos viviendo en uno de los países con más obesidad infantil en el mundo. Y es que la fuerza ayuda al trabajo de la pérdida de masa grasa por, evidentemente, ese acople energético que le estoy dando al músculo y ese trabajo que le estoy dando al músculo. Entonces, llegamos al final siempre a lo mismo, pero extrapolado a dos poblaciones completamente diferentes, ¿no? Por un lado tenemos ese envejecimiento, por otro lado tenemos ese niño que tiene obesidad y cómo los dos con la fuerza pueden tener beneficios diferentes aplicados a lo suyo. Hay que entender al músculo no solamente como un órgano motor que te ayuda a jugar perfectamente al tenis o al pádel. El músculo es un tejido metabólicamente activo que te permite incluso secretar mediante estímulos, cuando trabajamos la fuerza, secretar citoquinas antiinflamatorias, diferentes sustancias, diferentes reclutamiento incluso de unidades motoras. Incluso se ha descubierto que el trabajo muscular, es lo que tú has dicho antes, puede fortalecer la neurogénesis, ¿no? Entonces, es muy importante entender la importancia, ¿no? El canon que yo le quiero dar a la capacidad de la fuerza. El otro día debatía con una persona por Instagram con el tema de que decía de que la capacidad cardiorrespiratoria se ha sobrevalorado en que puede reducir, no sé, era una enfermedad, no sé si era el cáncer o demás. Claro que sí, evidentemente pues hay estudios que corroboran eso, pero también hay que poner los estudios que evidencian la fuerza, ¿no? Porque de hecho se ha demostrado, y Spiriman ahora lo está fomentando,
cómo el trabajo de fuerza programado con un profesional puede incluso superar una metástasis, ¿entiendes? Incluso a mejorar esa sensación post tratamiento, ya sea radioterapia o ya sea, ¿no? Diferente hormonoterapia y demás. Y luego es muy importante también, hay que decir que no solamente hay que ver el aspecto cualitativo y cuantitativo de lo que es la fuerza, ¿no? Del músculo, sino también las unidades motoras que va a ir reclutando, ¿no? Cuando nosotros, es lo que tú has dicho antes, lo has dicho de forma sencilla, cuando trabajamos la fuerza, nuestro cuerpo genera un despertar, ya sea de unidades motoras, de fibras durmientes, de capilares durmientes, incluso el flujo sanguíneo se va a revitalizar, se va a despertar, por decirlo de alguna manera, incluso se ha demostrado que el trabajo de fuerza puede incluso tener un efecto agudo a hipotensión para personas hipertensas, ¿entiendes? Claro, son todos Todas, efectos. son todos efectos positivos. Lo que hay que ver es hasta dónde llego. Porque, por ejemplo, una persona que tenga osteoporosis no puedo trabajar de la misma manera que una persona que tenga osteoartrosis. Una osteoporosis va a demandar una necesidad en cuanto a impacto medido en fuerza, ¿vale? Y una persona con osteoartrosis, pues el ejercicio no puede ser tan impactoso, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que buscar es una fuerza más analítica, más estructural, más focalizada. Por mi parte, en cuanto a este tema, nada más. Si tú quieres puntualizar o cualquier cosa, pasamos a fuerzas para diferentes enfermedades y si no, seguimos. Yo en cuanto a lo que comunicabas antes de, creo que has comentado un ginecólogo y la petición de la atención de un profesional, yo creo que pasan dos cosas con el ejercicio. Ya no hablo ni de CAFIT ni de fisioterapia, porque al final es una herramienta que utilizamos los dos y creo que, sobre todo desde la fisioterapia, se debe impulsar a hacer ejercicio. Creo que pasan dos cosas. La primera es que cuando tú acudes a un médico suele ser porque tú tienes el peligro encima. Tú te lo ves ya aquí. Pero cuando tú vas a entrenar, es un peligro latente, que no sabes si puede ocurrir. Tú sabes que puede ocurrir y que hay personas a las que le ha ocurrido, pero tú no lo tienes realmente cerca. Entonces, ¿qué prefieres? Lo que hablábamos el otro día, ¿qué prefieres? ¿Una consulta del médico de 90 euros o 3 sesiones al encargado del ejercicio físico por 90 euros también? Pues tú te esperas, te vas esperando hasta que tienes aquí el problema y entonces vas al médico. Esa es la primera razón. Y la segunda, creo que es la actividad. Cuando vas a otro... la actividad me refiero a pasividad, actividad. Hay ciertos profesionales que trabajan con la pasividad. Por ejemplo, yo estoy resfriado, yo voy al médico y me hace una revisión, me manda la pastillita pertinente y a casa guardar reposo, bla, 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 bla. El suero, lo que sea. Sin embargo, si tú vas a un fisio, si tú vas a un café con una terapia activa, tú vas a tener que poner ejercicio y tú vas a sudar y a ti te va a costar y te va a empezar a cambiar la frecuencia respiratoria y tú vas a decir, no estoy en reposo, no estoy a gusto. ¿Qué pasa? Que alguien que no sepa, que no tenga la detrás, alguien que le lleve, que le informe, que le motive, va a decir, yo para qué estoy viniendo y lo estoy pasando mal. Y además, los efectos no se ven a corto plazo, sino que son más a largo plazo. Entonces, lo que no sabe esa persona es que aunque en ese momento le duele el músculo porque está entrenando fuerza y acaba una serie y está reventado, lo que no sabe esa persona es que dentro de un mes su cuerpo ha estado generando sustancias y estructuras para que luego, si vuelve a repetir lo mismo, no le duela. Entonces, ¿qué pasa? Ha producido una supercompensación. Es un dolor local y agudo. Y luego hay una respuesta de supercompensación donde eso sale a cuenta. Y eso es lo que las personas tienen que saber, que sale a cuenta. Lo que pasa es que es complicado por lo que te he dicho, el primer punto. Para eso estamos los no
influencers que difundimos, que lo que queremos es educar a la población y lanzar pequeños granitos de arena, ¿no? Y pequeñas píldoras. De cierta manera hemos hablado un poco del tema de patologías. ¿Tú del tema de fuerza para diferentes enfermedades quieres hablar algo más? ¿O pasamos a tema neural, hipertrofia? Por mi parte te lo dejo a ti. Vale, bueno, en cuanto a fuerza para enfermedades, lo hemos complementado un poco con el tema de fuerza y salud. Vamos a hablar un poco de un tema que creo que le va a interesar más a la gente, en cuanto a la hipertrofia. Oh, se escucha hipertrofia, tío, y es lástima, ¿no? Porque las personas entrenan para ese objetivo. Claro, es lo Entrenan que... Entrenan Totalmente. para hipertrofia y el componente mental está detrás. Si yo no consigo la hipertrofia, me frustro y abandono. ¿Entiendes? Y nos olvidamos de la fuerza como componente neural. Y la gente estará diciendo, oye, la fuerza componente neural, ¿qué es? A Bueno, poner nervio, a pues hacer pesa. claro, vas a poner al nervio, a poner fuerza, a hacer pesa. Eh, Cuando nosotros trabajamos la orientación estructural, lo que nosotros buscamos simplemente es ese componente de masa, ¿no? Que hemos hablado antes, fuerza es igual a masa por aceleración. Ese aumento de masa lo vamos a extrapolar al músculo. La hipertrofia lo que busca es un aumento en la sección transversal del músculo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso es cantidad, pero ¿tiene calidad ese músculo? Ahí es donde entra el componente neural. Yo considero, y de hecho diferentes estudios lo demuestran, podría ponerme aquí a decir miles de estudios que demuestran esto. De hecho, después dejaré alguna referencia por si alguien quiere seguir buscando, que han demostrado que para la salud, y salud es todo aquello, no solamente la ausencia de enfermedad, sino también la patología, y no solamente el no rendimiento, sino también el rendimiento, que han demostrado que el componente neural es más beneficioso para la salud, para la reducción del riesgo de mortalidad por diferentes tipos de causas y enfermedades, que trabajar centrado a la hipertrofia, querer coger músculo y demás. Y hay que tener una cosa en cuenta. El cuerpo, como hemos dicho antes, es un todo, ¿vale? No hay que entenderlo de forma encasillada. Es una piscina que tienen millones de moléculas de agua que comparten, ¿vale? Un mismo medio. Pues pasa exactamente igual. Que yo trabaje el componente neural no significa que no vaya a conseguir hipertrofia. Siempre voy a tener una adaptación en la sección transversal del músculo. De hecho, ha habido siempre un debate con la sarcopenia que dice, no, es que la sarcopenia, ¿qué viene primero? ¿La pérdida de masa o la pérdida de fuerza? Se ha descubierto que primero lo que viene es una pérdida de fuerza que va a derivar por desuso, por atrofia del músculo, en una pérdida de masa muscular, que si va acompañada de sedentarismo va a tener menos fuerza y entramos en una rueda que va por una colina, en un círculo vicioso, cuesta abajo, y encontramos ya que si no es que la persona inactiva tiene cáncer, o es que ha padecido de un EPOC, por encima todo fumaba, aumentale factores de riesgo, ¿no? Hay que ver todo el contexto y entender a una persona como un modelo biopsicosocial, ¿no? Y en este caso, el componente neural, ¿vale? Es muy importante decir que se ha demostrado que reduce el estrés metabólico, que está muy relacionado con la patología, por ejemplo, de los tumores, el cáncer y demás, ¿vale? Que es un conjunto de enfermedades. Y se ha demostrado también que incluso puede favorecer la dinámica o estímulo por diferentes patologías como es la diabetes, ¿no? Que estimula incluso el GLUT4 para que haga captación de glucosa. Para no extenderme más, es simplemente lanzar la píldora de que el componente neural, ¿no? Neuromuscular, se trabaja sobre todo con la fuerza máxima y no tanto con la cantidad. Estamos frustrados, tío, en buscar el fallo. Incluso para la hipertrofia se ha demostrado que hay un rango más grande que solamente el fallo. Estamos frustradísimos, tío, fallo y no, es que no he terminado congestionado el Claro. entrenamiento. Y la gente, y ¿Entiendes? encima de que solo busquen hipertrofia, es que realmente no la están trabajando bien.
Porque hipertrofia no es exactamente. meterte repeticiones y acabas muerto. Eso no es hipertrofia. Entonces, ya que te vas a dedicar solo a hipertrofia, por la razón que sea, hazlo bien, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, se ha descubierto que tú, ese estrés muscular, que es lo que busca la hipertrofia, se ha demostrado que se puede buscar tanto en tensión, se ha demostrado que se puede encontrar con repeticiones o una relación volumen-intensidad, que es lo que a mí me gusta llamarlo de forma más común. Pero al final es eso, tío. Lo que tenemos que buscar es para qué quiero una persona que está levantando 100 kilos de mala manera, llegando a un fallo, si ha perdido calidad, ¿no? Ha perdido velocidad, no lo está levantando de forma correcta, hay un grado de fatiga en cuanto a velocidad que me está indicando que el cuerpo ya no está interactuando bien con esa carga, ¿entiendes? Al final hay que meter estímulo, pero lo que no podemos es pasarnos, ¿no? Sobrepasarlo. ¿Quién controla toda esa variable, toda esa carga? El profesional que está detrás. Por eso es muy importante decir, bueno, me estoy gastando, sí, me estoy gastando 40 euros, un profesional, pero qué bien me los estoy gastando, ¿no? Por así decirlo. Es algo importante. Por mi parte, en este punto, simplemente decir que hay que analizar la curva fuerza-velocidad que tiene una persona y cómo esa fuerza puede incluso ayudar a reducir los niveles de cortisol que están asociados sobre todo con el tema de la ansiedad. Y esto también se ha descubierto que con el trabajo de fuerza neuromuscular, el trabajo de fuerza máxima se potencia un poco más, ¿no? Te voy a dejar a ti que hables un poco sobre el tema de, si te pongo un supuesto, ¿vale? Para no alargarnos mucho más. Si tú ahora mismo te viene como una mezcla de fisioterapeuta, educador físico deportivo, una persona que quiere mejorar su condición física, te la dejo ahí. ¿Qué le harías Mira, y hasta qué porcentaje le darías a la fuerza? pues justo estaba pensando en algo parecido para aportarte. Hombre, dependería siempre de la motivación que tenga la persona, ¿no? Pero yo diría que el 80% es perder peso y ponerme fuerte. Y eso siempre en su cabeza es hacer pesas a lo burro y empezar a hacer hipertrofia. Y yo desde aquí, a las personas que nos estén viendo, aquí o ahora o en el futuro, creo que es bueno decirles que no solamente es hipertrofia, que no es a muerte con las pesas, sino que hay otros tipos de ejercicios que provocan una mejora de tu salud. Que eso, para mí, es el principal objetivo con el que me tiene que venir una persona. Pero ¿qué pasa? Que vemos en los anuncios, vemos en la calle, la sociedad tiende a estigmatizar que el que está fuerte es el mejor. Y para mí eso no significa que sea lo mejor, porque por ejemplo yo entreno en el gimnasio por alcanzar una mejor funcionalidad. Para mí mi objetivo es una funcionalidad. Yo no me quiero poner fuerte. Yo quiero ir al campo y ser capaz de saltar una piedra, cruzar un río y echarme una carrera por el prado. O quiero ir a la playa y quiero subir 500 rocas. Y además apoyarme con los brazos y ser capaz de saltar y lanzar una caña, lo que sea. Eso es funcionalidad. Un ser humano que sea capaz de hacer múltiples actividades con el mínimo esfuerzo. Ese para mí es el objetivo que para mí es el más sano. Porque no nos engañemos, mucha gente que está obsesionada con la hipertrofia, hay un problema psicológico detrás. Entonces, la hipertrofia está muy ligada a eso y querría recalcar que hay otro tipo de objetivo, que es, por ejemplo, para mí la funcionalidad. Pues Para sí, mí es lo la mejor, verdad es que ser sí. funcional. Yo, la verdad que yo cada día, cada vez que estudio hay muchas poblaciones específicas en el que se ve el entrenamiento multicomponente o concurrente como lo que más salud tiene, pero incluso yo lo extrapolaría a toda la población. Mira, y Al te final, digo más, en la fisioterapia, por ejemplo, tú no Ujú. entrenas, si tú te viene una persona lesionada, tú no la entrenas por fuerza, o tú no la entrenas para que corra un maratón, tú la entrenas para que sea capaz de volver a su condición normal. Tú estás entrenando funcionalidad. Entrenas la fuerza desde la funcionalidad, la resistencia desde la funcionalidad, para que sea capaz de levantarse de la cama, de levantar en brazos como el anuncio ese, levantar en brazos a su nieto.
Eso es el totalmente. objetivo. La fisioterapia trata la fuerza y la condición física hacia la funcionalidad, siempre. Y Entonces, nosotros mejoramos esa funcionalidad como educadores físicos exactamente. deportivos. Entonces, ¿por qué llegar mediante la funcionalidad hasta la condición media y luego cambiamos a hipertrofia? O que quiero ponerme fuerte. No, coño, vamos a seguir con mayor funcionalidad. Claro, claro. Al final vas a tener esa hipertrofia, porque el trabajar la fuerza va a tener ese componente, ese segundo plano, como sale en las APP y en los móviles, ¿no? El segundo plano, la hipertrofia no es un tipo de entrenamiento, es una consecuencia, siempre hay que Claro, decirlo. es inseparable. Eh, Ahí está, es inseparable. Nosotros cuando estamos hablando, para dejarlo claro aquí de hipertrofia, es focalizarnos a ese fisioculturismo, ¿no? Y con esto enlazamos con el último punto, que es cómo influye el trabajo de fuerza al género, ¿no? Siempre se ha visto que las mujeres se han cohibido del trabajo de fuerza porque creen que se van a convertir en una especie de Hulk, ¿no? Y esto no es cierto. Y aquí hemos hecho mucho daño en nuestro yo del pasado, ¿no? Ese fisioculturismo es una disciplina muy bonita que no se ha sabido extrapolar a la sociedad y se ha creído que trabajar a fuerza es igual a fisioculturismo. Para nada, para nada. De hecho, se ha descubierto, ¿vale?, que una mujer tiene de forma no, evidentemente no relativa, ¿no? Porque si relativizamos el hombre, pues por propiedades hormonales y demás, pues tienen mayor capacidad, ¿no? Pero se ha descubierto que las mujeres, de forma absoluta, son capaces de incluso desarrollar la hipertrofia de forma más eficiente, ¿vale? Incluso la potencia pico de fuerza son capaces de desarrollarla de forma más eficiente. ¿Y esto por qué? Me diréis, ¿no? Si tienen menos niveles de testosterona. Muchas veces cuando hablamos de fuerza, se me va resbalando el móvil, cuando hablamos de fuerza o de hipertrofia y demás, no tenemos en cuenta de dónde partimos. Desgraciadamente, el papel de la mujer siempre ha partido en temas de fuerza desde un papel más bajo, ¿no? Si vemos la ganancia y sumamos desde dónde parte el hombre hasta dónde llega, por así decirlo, que ya la supercompensación va costando, es mucho menor que la diferencia que tienen las mujeres, ¿vale? Es decir, esa bulo que se dice, no es que las mujeres la fuerza no, porque no la potencian igual, es mentira. De hecho, también con el tema de oxidación de grasa, sí, bueno, está relacionado, ¿no? Con el tema de oxidación metabólica, las mujeres lo hacen de forma más eficiente, ¿vale? Tienen un organismo más eficiente. Las mitocondrias son de mayor calidad en las mujeres que en los hombres. Y esto incluso puede estar relacionado con el estrés metabólico, ¿no? Con el envejecimiento y que las mujeres duren a lo mejor un poco más que los hombres. Podría estar relacionado, ¿no? ¿Por qué no? Pero siempre decir eso, ¿no? Que eh, sobre todo a mujeres que nos vayan a ver, que no tengan miedo a trabajar la fuerza, que no os vaya a convertir en una especie de roca, ¿no? Ni incluso los hombres no tenemos por qué trabajar fuerza y convertirnos en eso. Fuerza es trabajar y mejorar una capacidad que va a ser una piedra angular para mejorar el resto de capacidades físicas. Un aumento de fuerza me va a potenciar el que yo vaya a mejorar de forma más eficiente una capacidad cardiorrespiratoria. Eso de que se decía antes de que hay interferencias, si me lo llevo al rendimiento, pues nos ponemos muy tiquismiquis, pero el cuerpo es un todo. Y ese es el mensaje que tenemos que yo creo que debemos de dejar en la sociedad y en la Mira, población. yo, Si tú quieres decir algo para yo cuando, terminar, cuando pienso que cuando se escucha fuerza, se piensa en un músculo que crece. Y eso no siempre, ¿verdad? Ni aunque tú estés trabajando para que crezca, no tiene por qué crecer. Porque a lo mejor tiene una higiene de sueño o una nutrición que es pésima. Entonces, exactamente. un músculo, la fuerza para el músculo, para mí, es mejorarlo por dentro. Que sea un órgano endocrino, mejorar su función. Y ya luego que crezca. Calidad, calidad. Luego que crezca o que haga lo que quiera. O no tiene por qué crecer. Pero los efectos endocrinos del músculo, los que hemos hablado, eso es lo primordial para trabajar fuerza. Por eso hay que trabajar fuerza. También te digo, si trabajando fuerza, una mujer se quiere poner fuerte, que se ponga fuerte. A mí lo que me chirría un Hombre, poco, que yo creo que ya lo hemos dejado, es que
por ejemplo, las mujeres que se le ven en el gimnasio que están muy fuertes, se le llama cuerpo de hombre. Y eso no lo entiendo yo, porque si tú coges un músculo, tú le haces una foto solamente a eso, se ve un músculo. Y cuando un músculo crece más, sigue siendo un músculo. Entonces, yo creo que había que normalizar el mujer musculada y hombre musculado. Igualmente que hay hombres que no tienen masa muscular y mujeres que no tienen masa muscular. Es simplemente un escalón por arriba, un escalón por abajo en tu capacidad, en tu potencia como ser humano. Y no por ello yo estoy pasando a ser un hombre. Tú tienes unas capacidades como mujer, pum, para arriba o para abajo, si no haces entreno. A mí me parece muy... Quería recalcar eso. Yo creo que no hay mejor mensaje para terminar, la verdad. Lo vamos a dejar aquí. Lo que sí me gustaría es, si alguien de los poquitos que nos están viendo tiene alguna duda o algo, que la ponga, ¿vale? Si ha quedado alguna duda o una duda concreta, no, mira, es que yo quiero trabajar esto, ¿qué me recomienda? Pues incluso podemos decirlo, ¿vale? Somos dos personas que hemos estudiado para esto y no tenemos ningún problema en ayudar. Aunque no tenga nada que ver, hombre, si está relacionado con la fuerza, mejor, pero aunque no tenga nada que ver, tampoco tenemos ningún problema en contestar. Así que si alguien tiene alguna duda, A mí se me dejamos ocurriría unos segunditos. la típica duda de, es que yo tengo escoliosis y nunca he hecho deporte, entonces no creo que sea conveniente entrar a fuerza. No, porque siempre los entrenos, si es con alguien que sepa, no te va a poner a correr, no te va a poner a hacer un press banca, ni te va a poner a hacer saltos, multisaltos. Va a empezar con una progresión y como he dicho, si tú empiezas desde un nivel desde aquí abajo, los efectos son los mismos, lo que pasa es que cambia la programación de la carga, volumen, intensidad, etcétera. Y ya ves que hasta una persona que está encamado, que acaba de salir de un coma, puede entrenar a la fuerza. Y yo a esa persona no la veo que esté levantando pesas. Es algo simple. Es un concepto. La fuerza es un concepto. No tiene que ligarse con pesas, con goma. Todas las personas pueden hacerlo siempre que tengan una progresión y la programación correcta. Yo creo que, no, que nos tenemos que quedar con ese mensaje. Sinceramente, es el mensaje clave, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Voy a intentar guardarlo si no soy muy torpe para subirlo con tu permiso al proyecto que tenemos con Luis y demás de Salud los Cuatro Elementos en YouTube. Y bueno, muchas gracias, Héctor. Espero que te apuntes a un futuro a otra y que te haya gustado. Muchísimas gracias a ti por invitarme y seguro que sí. Estaré encantado. Hasta luego, amigo. Venga. Adiós a todos los demás. Muchas gracias. Hey, yo.